Ja ensimmäiseksi näistä esityslistalla on kysymys poliittisten oikeuksien riistämisestä Venezuelassa. Ja ensimmäiseksi päätöslauselman esittäjistä Gabriel Mato saa puheenvuoron, ja tuolta hän tuleekin. Gracias, presidenta. Querida comisaria, ¿hasta cuándo va a tener que soportar el pueblo venezolano la tiranía del régimen? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar la dictadura de Maduro? ¿No es suficiente con que 7 millones de venezolanos hayan tenido que abandonar su país? ¿Se puede consentir que siga creciendo el número de presos políticos? ¿Se puede tolerar que el régimen inhabilite a todos los posibles adversarios políticos? ¿No es el momento de que la libertad llegue a Venezuela? ¿No es hora ya de que el pueblo venezolano deje de sufrir? Señores diputados, no tengo duda de que la inmensa mayoría de los miembros de esta Cámara coincidimos en algo que se puede expresar en 2 palabras. ¡Basta ya! Debatimos una declaración de urgencia ante un nuevo atropello de Maduro y sus secuaces, porque no se puede tolerar ni mirar hacia otro lado a la vista de la decisión de inhabilitar de forma arbitraria e inconstitucional a varios candidatos de la oposición, entre ellos María Corina Machado. Una inhabilitación que, por cierto, de forma vergonzosa, aún no ha rechazado el presidente del Consejo. Hablamos de una declaración que apoya la celebración y el respeto a las primarias para elegir el candidato que deberá enfrentarse a Maduro en las próximas elecciones y que constituyen un halo de esperanza para el pueblo venezolano. Una declaración que pide el regreso a la democracia en Venezuela y la liberación de los presos políticos. En pocos días se celebra la cumbre Unión Europea-CELAC, que representa una magnífica oportunidad para defender con rotundidad la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos. Una cumbre en la que, por otra parte, no deberían participar países como Venezuela, Cuba o Nicaragua, que no comparten los principios democráticos. Comisaria, no podemos ignorar el grito desesperado de millones de venezolanos que tan solo aspiran a tener democracia y libertad y piden nuestra ayuda. Y les podemos ayudar. Tenemos la obligación de ayudarles. Y por eso es necesario que apoyemos unas elecciones limpias y justas en Venezuela, porque de otro modo será muy difícil traer el cambio que se merecen todos los venezolanos. Esta declaración, suscrita por la mayoría de los grupos políticos, es un mensaje claro al pueblo de Venezuela, reiterándoles que en Europa les tenemos bien presentes y que estamos con ellos. Muchas gracias. Thank you very much. Dear colleagues, could you speak a little more slowly so that we all get your message through? Thank you for your understanding. Ja sitten seuraavaksi edustaja Javi López, myöskin päätöslauselman esittäjä. Muchas gracias, presidenta. Hoy el Parlamento Europeo, en una resolución de urgencia sobre las violaciones de derechos humanos en el mundo, tratamos las inhabilitaciones políticas en Venezuela, una práctica inconstitucional, arbitraria, que retiene derechos políticos fundamentales mediante decisiones administrativas a ciudadanos venezolanos. Hemos tenido ahora una última importante inhabilitación, pero durante los últimos años se han producido centenares, si no miles, de líderes de la oposición que han estado inhabilitados y han visto cercenados sus derechos fundamentales políticos básicos. El Parlamento Europeo quiere enviar un mensaje claro. Esta práctica imposibilita unas elecciones libres y justas en el país. Y lo hacemos especialmente mirando al 2024 y sus elecciones presidenciales. Mostrar nuestro tajante y más rotundo rechazo y demandar el respeto a la pluralidad de ideas y de opiniones que deben ser escuchadas y competidas en justicia en las urnas. Al mismo tiempo, exhortar a las autoridades del país a implementar las recomendaciones de la misión de observación electoral de la Unión Europea en 2021 para devolver al país una senda democrática con elecciones justas, libres, inclusivas y transparentes. Y hacer un llamamiento a la comunidad internacional para acompañar lo que tiene que ser un diálogo político inclusivo en el país que garantice esas elecciones justas y libres que el país merece. Y al mismo tiempo agradecer a todos los ponentes en la sombra que hemos sido capaces, fruto de la generosidad, llegar a un acuerdo para un mensaje claro, rotundo y contundente alrededor de esto y la democracia en Venezuela.
Kiitokset kollega Lopes ja sitten edustaja José Ramón Bausa Díaz. Olkaa hyvä. Muchas gracias, presidenta. Ya era hora de que en este Parlamento se volviera a pronunciar sobre Venezuela tras más de 2 años en silencio. Ha tenido que ser la enésima inhabilitación de un candidato opositor, en este caso de María Corina Machado, la que impulse esta nueva condena y espero que todas sus señorías sean leales con los valores de nuestra Unión. Esta resolución, a las puertas de la próxima cumbre Unión Europea-CELAC, será la mejor prueba de nuestro compromiso con Venezuela, con quienes siguen en el país y con los más de 7 millones de venezolanos que están viviendo en el exilio, la mayor crisis de refugiados de la historia moderna. En Venezuela no hay un gobierno con quien hablar. En Venezuela hay una oposición a la que ayudar. Esta resolución también es la voz de un Parlamento que lamenta con pesar que una persona sancionada por la Unión Europea, como es el caso de Delcy Rodríguez, pueda entrar en un territorio europeo, como ya lo hizo en España, con sus maletas. Hoy, por fin, también denunciamos a un dictador que llevaremos ante la Corte Penal Internacional, pero sobre todo hoy defendemos a María Corina Machado como lo hacemos con Enrique Capriles, como Leopoldo López o con Freddy Superlano, para que junto con el resto de candidatos opositores puedan seguir defendiendo la libertad, la democracia y sobre todo la dignidad en Venezuela. Muchas gracias, presidenta. Kiitokset kollega. Ja sitten Jordi Solé. Olkaa hyvä. Gracias, presidenta. Creo que es importante que este Parlamento lance de forma muy unánime y transversal un mensaje claro a las autoridades venezolanas. Las elecciones presidenciales previstas para el año que viene tienen que ser libres, justas, inclusivas y transparentes. Hay que garantizar un proceso electoral que proteja el derecho de participación de todas las opciones y opiniones políticas en igualdad de condiciones. En definitiva, garantizar un proceso democrático, plenamente democrático. En ese sentido, es una mala noticia la reciente inhabilitación por 15 años, decidida por vía administrativa, de la candidata opositora María Corina Machado. Una inhabilitación de carácter arbitrario que en el pasado también han sufrido figuras políticas de la oposición, otras figuras, y que hoy siguen inhabilitadas. Tampoco es positivo que no se implementen las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2021 y pedimos, una vez más, que se hagan todos los esfuerzos que lleven a la plena implementación de estas propuestas. Aunque el diálogo entre el Gobierno y la oposición no ha dado resultados hasta el momento y, de hecho, ha quedado congelado en los últimos meses, instamos a las partes a retomar este diálogo para facilitar, entre otras cosas, la plena democratización de Venezuela. Y, en este sentido, llamamos a la Unión Europea a apoyar los esfuerzos internos, pero también internacionales que se han dado y que se pueden dar en el futuro. Y, por último, estamos a las puertas de la cumbre Unión Europea-CELAC, que debería significar un impulso para las relaciones entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Todo el mundo debería estar a la altura para que esta agenda de relaciones reforzadas pueda prosperar. Kiitokset kollega Sole ja sitten edustaja Herman Tertsch. Olkaa hyvä. En una dictadura no hay elecciones libres. Para que las haya, tiene que acabarse la dictadura. Pero nadie las puede esperar hoy en Cuba, ni en Nicaragua, pues tampoco en Venezuela. Pero como todos quieren hacer negocios con una dictadura que se ha asentado gracias al terror, en la Venezuela petrolera se inventan unas condiciones que no existen para que medren quienes juegan a oposición, sus colaboradores y otros interesados. En ese marco se ha creado un espacio de libertad inopinadamente y ha surgido una figura, María Corina Machado, la única carismática que ha demostrado en lustros de acoso una firmeza incondicional frente al mayor asesino de América, que es el dictador Maduro. Ahora Maduro ha cerrado el espacio con la habilitación de María Corina como antes, demostrando lo que ya sabíamos, que la tiranía excluye las elecciones libres. El lunes comienza la cumbre de la CELAC. Maduro estaba tan invitado como el tirano Díaz-Canel, pero no se atreve a venir a Europa.
pero nos insulta enviando a Delcy Rodríguez, otra criminal que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea. ¿Cabe mayor afrenta? Seguro que sí. La cumbre de la CELAC, con tantos asuntos importantes realmente pendientes, convertida en una ceremonia de blanqueo de dictaduras. Triste despedida para Borrell, que entra en sus últimos meses de mandato de fracaso en fracaso. Kiitokset kollega Terts ja sitten edustaja Manu Pineda. Olkaa hyvä. Gracias, presidenta. La resolución que nos proponen la derecha es una mezcla de nostalgia colonialista y de servilismo a lo que mande el jefe, Estados Unidos. Señores de la derecha, por su salud mental y por la de su estómago, les sugiero que asuman de una vez que es el pueblo venezolano quien decide quién lo gobierna, que la República Bolivariana de Venezuela es un Estado de Derecho que tiene una Constitución y unas leyes que la desarrollan, y que, como en todo Estado de Derecho, los que delinquen lo pagan. La señora Machado ha llamado a una intervención militar contra su país. Ha llamado a un golpe de Estado contra el gobierno legítimo, y esos delitos en cualquier lugar del mundo se penan con prisión. En Venezuela solo le han impedido presentarse a las elecciones. Ustedes lo saben, pero les da igual. Buscan torpedear la cumbre Unión Europea-CELAC, pero no lo van a conseguir. La Unión Europea no debería entrar en el juego de la extrema derecha, sino acabar con las sanciones, facilitar el diálogo entre el Gobierno y la oposición democrática y trabajar de forma respetuosa con la CELAC para que se establezcan relaciones basadas en el mutuo beneficio. Muchas gracias. Kiitokset ja sitten seuraavaksi ryhmien puheenvuorot. Ensimmäiseksi EPP:n nimissä kollega Leopoldo López Gil. Señora Presidenta, señor Comisario. Según la Universidad Andrés Bello de Caracas, el 86% de la población venezolana desea un cambio de gobierno. Ese pueblo ha sido depravado de su dignidad, de su bienestar, y se encuentra sin futuro por culpa del régimen del oprobioso Maduro. La oposición legítima quiere solucionar esta situación a través de mecanismos democráticos, la celebración de elecciones presidenciales. Pero Maduro impide la escogencia libre del candidato opositor, sabiendo que éste será triunfador en la gesta electoral. Su régimen utiliza un artificioso poder judicial secuestrado para inhabilitar sin juicios, sin audiencias, sin recursos de alzada a los dirigentes políticos opositores. Solicitamos una vez más al alto representante expresar un rotundo rechazo al régimen y exigir que en la cumbre de la Unión Europea de la CELAC un respeto a la democracia en ese país. Muchas gracias. Paljon kiitokset edustaja López Gil. Ja sitten edustaja Maria Manuel Leitão Marques. Olkaa hyvä. O processo de inabilitação de Maria Corina Machado como candidata a cargos públicos durante um período de 15 anos é, infelizmente, uma repetição, que se junta a uma longa lista de candidatos da oposição venezuelana que viram esses direitos retirados, como Henrique Capriles e Juan Guaidó. Na missão de observação eleitoral às eleições em 2021, tivemos a oportunidade de verificar o profundo desejo da sociedade civil em participar em processos eleitorais. Mas ficou claro nas nossas recomendações que um dos grandes entraves à realização de umas eleições justas, livres e transparentes é o papel abusivo do Controlador-Geral ao inabilitar cidadãos do seu direito a serem candidatos. É por isso que saudamos as declarações do alto representante Borrell de condenação deste comportamento recorrente. A União Europeia tem tentado ser um parceiro no caminho para a democracia e o Estado de Direito, mas não podemos caminhar sozinhos sem que o Estado venezuelano dê sinais de verdadeiramente querer ouvir as pessoas e realizar eleições presidenciais livres em 2024. Muito obrigada. Kiitos kollega Leitão Marques ja sitten edustaja Jordi Cañas.
Gracias, presidenta. El régimen de Nicolás Maduro es un régimen adicto al crimen y a las inhabilitaciones. En los últimos años, más de 1.400 ciudadanos han sido inhabilitados, no pudiendo ejercer su derecho a elegir y ser elegidos. Y ahora, cuando los venezolanos se preparan para escoger en primarias a que puede ser el candidato de la oposición para enfrentarse a unas hipotéticas elecciones presidenciales en 2024, vuelven a aparecer las inhabilitaciones, en este caso de María Corina, a las que se suman Enrique Capriles y Freddy Superlano. Ante ello, este Parlamento hace suyas las recomendaciones de la misión de observación electoral que la Unión Europea envió en 2021 a Venezuela y que la recomendación número 2 decía que había que suprimir las inhabilitaciones políticas. Y no solo hace suya esta recomendación, sino que la convierte en una obligación y en una condición para que las elecciones de 2024 sean unas elecciones auténticas, genuinas y competitivas, cuyo resultado pueda ser reconocido. Con esta resolución, este Parlamento lanza un mensaje alto y claro. Con inhabilitaciones no habrá elecciones libres y justas, solo una farsa. Con inhabilitaciones no habrá elecciones. Gracias, presidenta. Kiitokset, kollega Kanias. Ja sitten seuraava on kollega Fotyga ja sitten Milan Mon. Yes. Thank you, President. I firmly stand by Maria Corina Machado and other Venezuelan leaders deprived of their political rights and by the Maduro regime. Unfortunately, there is consolidation of vicious regimes, not only within Latin America, so Cuba, Nicaragua, Venezuela, but also outside with influence of Russia, China, PRC, and quite recently of Iranian regime, with the visit of President Raisi, with a whole range of ministers, consolidating the power of violent dictatorship against their own societies and neighboring countries. It should be raised during the EU-CELAC summit. Thank you. Kiitokset kollega Fotyga ja sitten edustaja Francisco Millán Mon. Gracias, presidenta. Yo me uno a la condena por la inhabilitación totalmente injusta de María Corina Machado y otros líderes venezolanos. La situación de dictadura en Venezuela es una fuente de frustración permanente. Las inhabilitaciones citadas, la reciente de María Corina, demuestran que el régimen de Maduro no tiene voluntad ninguna de reforma ni de escuchar las recomendaciones y advertencias de la comunidad internacional. Los países de América Latina tienen que contribuir a solucionar la situación en Venezuela, pero los europeos también tenemos que presionar en favor de avances. Los próximos meses serán clave para el país. ¿Qué está haciendo la presidencia española al respecto? Por ejemplo, ¿están exigiendo la liberación de los presos políticos? Hay que apoyar decididamente a la oposición democrática perseguida. No podemos abandonarla. Y termino con una última palabra sobre la cumbre Unión Europea-CELAC de la próxima semana. Me parece humillante, como a muchos otros, que en representación de Venezuela tenga previsto acudir a esta cumbre la vicepresidenta Delcy Rodríguez, sancionada por la Unión Europea con una prohibición de entrada y tránsito en el territorio de la Unión. El régimen de Maduro muestra así su cara más desafiante y provocadora. Muchas gracias. Paljon kiitos kollega Millán Mon ja sitten Isabel Santos, olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Só aos venezuelanos e às venezuelanas, a todos os venezuelanos e a todas as venezuelanas, caberá decidir o futuro do seu país, em eleições que se querem justas, inclusivas e transparentes. Foi esse o contributo que a Missão de Observação Eleitoral da União Europeia tentou deixar em 2021, através de 23 recomendações, 23 passos fundamentais para que se possam realizar eleições livres,
e justas em 2024. Tive a responsabilidade de ser líder dessa missão. E é exatamente ao abrigo dessa responsabilidade que eu estou aqui hoje para lançar um apelo a todas e a todos os venezuelanos para que se unam, para que debatam as condições da realização de eleições em 2024 e encontrem definitivamente uma solução para o seu país. Porque a Venezuela não pode continuar neste impasse. As condições humanitárias não podem continuar a agudizar-se e não podemos continuar a ver venezuelanos a terem que abandonar o seu país. Kiitokset. Ja seuraavaksi edustaja Dita Charanzová, olkaa hyvä. Muchas gracias. La inhabilitación de María Corina Machado es un grave atentado contra la libertad. Clara evidencia de que Maduro no tiene intención de permitir una verdadera transición democrática. Solo elecciones libres llevarán a la democracia y a la libertad del pueblo venezolano. Pero el régimen ha hecho y seguirá haciendo todo lo posible para mantenerse en el poder, incluyendo crímenes de lesa humanidad. Desde Europa debemos apoyar a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad, ayudar a la oposición en su camino a las elecciones primarias este otoño, respaldar la denuncia en la Corte Penal Internacional y ampliar las sanciones selectivas. Porque condenar los abusos del régimen con palabras no funciona. Si queremos ayudar a los venezolanos, ahora es el momento de actuar. Es ahora o nunca. Gracias. Kiitokset kollega varapuhemies Charanzová ja vielä Antonio López Istúriz White. Dear Commissioner, mensaje para el señor Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Me es grato comunicarle que usted no es bienvenido en la Unión Europea. Esta Unión Europea se creó precisamente para evitar a dictadores y autócratas como usted. Los principios y valores sobre los que se sustenta esta Unión no pueden mancharse con la sangre de tortura y asesinatos de su régimen. Millones de inocentes venezolanos represaliados por usted han buscado refugio aquí en Europa, en el penoso exilio al que usted los ha condenado. Han llegado a Europa en búsqueda de democracia y libertad. Esas aspiraciones no pueden verse traicionadas por su presencia delictiva y la de su vicepresidencia, Delcy Rodríguez, en suelo europeo. Sepa usted también que no son bienvenidos sus socios en el terror, los regímenes cubanos y nicaragüense. Y finalmente quiero que sepa que pese al silencio de Pedro Sánchez, presidente de turno del Consejo de la Unión Europea, este Parlamento no blanqueará a su régimen y seguiremos denunciando sus crímenes y exigiendo elecciones democráticas en su país. Gracias. Kiitos kollega López Istúriz White. Ja nyt sitten meillä on 5 pyyntöä Catch the Eye puheenvuoroiksi ja ne voidaan kaikki myöntää. Olemme hyvin aikataulussa. Jiri Pospisil, olkaa hyvä. Vážená paní předsedkyně, já chci poděkovat kolegům za přípravu tohoto usnesení. My zde na plénu velmi často debatujeme v posledních letech o zločinech Madurova režimu. Bohužel ta situace se nezlepšuje a je třeba říci, že pokud Maduro zabrání svobodným prezidentským volbám v roce 2024 a bohužel tomu vše nasvědčuje, pak to bude další jeho zločin a je třeba posílit mezinárodní izolaci jeho politického systému a jeho vedení země. Padlo tady několik zmínek o budoucím summitu. Je třeba opět hovořit o tom, jak tlačit na Madura, aby umožnil demokratické a svobodné volby
které ve chvíli, kdy klíčoví protikandidáti vůči Madurovi nebudou moci kandidovat, tak se stanou pouhou fraškou a se samotnými volbami nebudou mít nic společného. Takže já to usnesení podporuji, jsem za něj velmi rád, ale obávám se, že je třeba vyvinout silnější tlak na prezidenta Madura. Děkuji. Kiitokset edustaja Pospisil ja sitten Ana Miranda. Olkaa hyvä. Gracias, presidenta. Como le gusta a la derecha y a la extrema derecha sacar cabeza justo antes de la cumbre Unión Europea-CELAC. Sacar cabeza para atacar a Venezuela no es nada nuevo. Cuando la mentira es el instrumento de comunicación, cuando los fake news son el objetivo de muchos grupos políticos de la extrema derecha y de la derecha, lo que se provoca es una manipulación. Falsear para repetir. Se han cambiado y tergiversado muchas cosas en América Latina, también en Venezuela. Esos laboratorios de la extrema derecha que se forjan en el Foro de Madrid, en los intereses económicos, en el Foro Atlántico, los siervos del poder reaccionarios unidos, los saqueadores de muchas de las riquezas que los pueblos han conquistado con sus batallas electorales y con su democracia, porque a pesar de lo que ustedes digan, el pueblo ha votado a los actuales gobernantes de Venezuela. La batalla se da ahora en medios, en redes, en calles y en paredes. Traten, por favor, a Venezuela con igualdad, no diciéndole lo que tiene que hacer, sino respetándola. Venezuela tiene el derecho a estar en la cumbre Unión Europea-CELAC. Gracias, presidenta. Kiitokset kollega Miranda ja sitten edustaja Claire Daly. Olkaa hyvä. Thank you, President. Why is it that every irregularity in Venezuela, real or imagined, gets a debate and a resolution in here? But when the same thing actually happens in other countries, it barely registers. 2 weeks ago, there was an election in Guatemala. The government had been shutting down newspapers, forcing judges into exile. Our own EU observation mission documented that opposition parties were arbitrarily blocked, bogus legal challenges from registering candidates, limiting the field. Despite all of that, the people went to the polls and, shock horror, they made sure that a Social Democrat got to the second round. So what happened? The old parties run to the Supreme Court, shout about anomalies they didn't happen to see on election day. This is a blatant derailment of an electoral process in a country with a long and bloody history of same. Why isn't it on our agenda? Do the Guatemalans matter less than the Venezuelans? Or is the real agenda here, as in Venezuela, protecting old money and vested interests? I condemn the attacks on Guatemalan democracy. The next round on August 20th better proceed. Kiitokset ja sitten Sandra Pereira. Presidente, esta resolução sobre a Venezuela insiste na manipulação e ocultação de factos e a engrossar a estratégia intervencionista dos Estados Unidos da América. Há mais de 2 décadas que a República Bolivariana da Venezuela é alvo da agressão de ingerência e agressão dos Estados Unidos da América, de que são exemplo a orquestração de golpes de Estado, a criação de instituições fantoche, a permanente campanha de desinformação ou a imposição de um cruel bloqueio económico visando atingir os direitos e as condições de vida do povo venezuelano. É esse o caminho no qual algumas forças políticas deste Parlamento continuam a insistir, já pensando na interferência nas eleições de 2024 na Venezuela. Recordamos que o Parlamento Europeu e a União Europeia não estão à margem da obrigação do cumprimento de princípios do direito internacional, como o respeito pela soberania e independência dos Estados, designadamente do direito do povo venezuelano a decidir do seu futuro, livre de ingerências externas. Estamos solidários com a determinação do povo venezuelano em defesa do direito de decidir sobre o seu caminho de desenvolvimento e progresso social, na defesa da Revolução Bolivariana. Obrigada. Kiitokset ja sitten lopuksi Mick Wallis, olkaa hyvä. Thank you very much, President. The hypocrisy of those criticising Venezuela for alleged human rights abuses and blocking far-right opposition figures is astounding. You're silent on the brutal sanctions regime that have killed tens of thousands of Venezuelans since 2017.
Not a word about the billions in Venezuelan assets stolen by Portuguese and British banks, money needed to save lives during the COVID-19 pandemic. The EU and US are worried about Venezuelan democracy, but we spent years recognising an unelected shadow government headed by an incompetent, clownish figure called Guaido, deeply hated by the Venezuelan people. We are collectively punishing the Venezuelan people for backing Maduro. They made the wrong choice, so they must suffer and die or change their minds. This is the logic of Western sanctions today. It's the most authoritarian action imaginable. Maduro should let the far-right opposition run an election, but the EU and US, where multiple communist parties are banned, and the US, where the Constitution blocks third parties from contesting the presidency, they don't really have much of a right to lecture Venezuela about anything. Kiitokset. Ja sitten lopuksi komission jäsen, komissaari Mary McGuinness, olkaa hyvä. Thank you, President. Good evening, honourable members. The lengthy political, economic, social and humanitarian crisis in Venezuela continues as the 2024 presidential elections approach. And political negotiations in Mexico between the Maduro government and the opposition remain stalled. Currently, the democratic opposition forces in Venezuela are preparing to hold primaries in October to elect a common candidate that can unite them in the next year's elections. A recent decision by the Office of the Comptroller General bans the opposition leader, Maria Corina Machado. Excuse me, my script is, thank you, apologies. I'll repeat that, has banned the opposition leader from all elected office for a 15-year period. She joins other disqualified opposition figures, including Enrique Capriles and Freddy Superlano, and this is a very worrying development. The High Representative reacted swiftly with a statement expressing, and I quote, deep concern with the decisions intended to prevent members of the opposition from exercising their core political rights. Such decisions undermine democracy, the rule of law, and will only deepen the long-standing political and social crisis in Venezuela. The European Union stands by the people of Venezuela and supports them in their search for a peaceful and democratic solution, starting with credible, transparent and inclusive presidential elections next year. The 23 recommendations of the EU Electoral Observation Mission aim to help Venezuelans improve the electoral process, including around political disqualifications by means of an administrative decision. The EU continues to call on the Venezuelan authorities to make full use of these recommendations and expresses its readiness to support their implementation. This is becoming urgent as the elections are just around the corner. The European Union will continue to closely follow the human rights situation in Venezuela, including the issue of political prisoners. The EU supports all international human rights mechanisms in place, including the Office of the High Commissioner for Human Rights in Caracas, the UN Independent Fact-Finding Mission, and the International Criminal Court. The European Union will continue to work with international and regional partners in support of Venezuelan-led negotiations, building on efforts to seek an end to the political, socio-economic and humanitarian crisis. One clear example was the Bogotá Conference on Venezuela last April. Only a Venezuelan-led, negotiated political solution will allow the restoration of democracy, the rule of law and respect for human rights in Venezuela. Thank you.